Hola, bienvenidos a un nuevo video tutorial. Vamos a ir trabajando con clases, métodos, atributos y objetos. En los videotutoriales anteriores hemos trabajado ya dos clases. Una clase es nuestra clase base, donde están nuestros atributos y métodos, y una clase principal, donde creamos el objeto de esta clase que estamos definiendo. Bien, entonces, nada más para recordar los tipos de datos que tenemos: by, short, int, long, float, double, char y boolean, y hay un tipo de dato especial que es el void. Bien, seguimos trabajando con la clase scanner para poder leer del teclado y hacer las operaciones. Tenemos next byte, next double, next float, next int, next long, next short, next y next line. ¿Sí? Dependiendo del tipo de dato que utilicemos, ¿sí? De estos tipos, va a ser el método de la clase scanner que vamos a utilizar. Bien, el ejercicio que vamos a resolver dice lo siguiente: generar un programa que determine en base al presupuesto asignado lo que le corresponde a las siguientes carreras del CECIT 8. Sí, por ejemplo, tenemos aquí la categoría, que es la carrera de computación, 35% del presupuesto que se tiene asignado para la escuela, plásticos el 30%, automotriz el 25% y mantenimiento el 10%. Bien, antes de comenzar hay que hacer un análisis, hay que crear nuestras clases. ¿Sí? Tenemos nuestra clase base y yo le voy a poner el nombre de presupuesto anual. Sí, y el nombre del paquete lo voy a poner presupuesto nada más. Bueno, presupuesto CECIT. Sí, presupuesto CECIT se vaya a mi paquete. Recuerden que el paquete es una carpeta donde van a estar los archivos que corresponden a cada una de las clases. Aquí tenemos la clase presupuesto anual y tenemos nuestra clase principal main. Ahora, dentro del ejercicio, ¿qué es lo que necesitamos para hacer estos cálculos? Sí, si leemos el ejercicio nuevamente, dice genera un programa que determine en base al presupuesto. Esto es lo que necesitamos en primera instancia, asignado lo que le corresponde a las siguientes carreras. Entonces, lo único que necesitamos como entrada, ¿sí? Va a ser nuestro presupuesto. Entonces, vamos a poner aquí presupuesto, que va a ser de tipo privado. Si únicamente lo vamos a usar dentro de nuestra clase de presupuesto anual. Bueno, ahorita cambiamos la P y le vamos a poner presupuesto. Ok. Bien, ya tenemos el atributo que necesitamos. Podríamos también poner cada uno de los cálculos que vamos a hacer. En este caso es computación, plástico, automotriz y mantenimiento. Sí, en este ejercicio no lo vamos a hacer así, pero sí, dependiendo nuevamente el estilo de programación de cada quien, puede ir aquí como private para que lo podamos también recuperar con un get. Sí, get computación, get plásticos, get automotriz, get mantenimiento. Lo que vamos a hacer es tener unos métodos que nos van a regresar, ¿sí? El cálculo que se haga. Por lo tanto, sí voy a necesitar el método set presupuesto, el cual va a recibir un double y lo vamos a llamar P. Sí, el set, recuerden que generalmente no regresa un valor. El que regresa un valor es el método get. Nuevamente aquí estamos hablando sobre encapsulamiento, que queremos que sea visible para las otras clases. Bien, entonces, siguiendo la sintaxis de los métodos, tenemos que ponerle el tipo de acceso. En este caso va a ser public y no va a regresar ningún valor. Sí, ahí tenemos a set presupuesto. Bien, ahora get presupuesto también va a ser público. Sí, public, pero este sí nos va a regresar un valor. ¿Qué valor nos va a regresar? Aquí vamos a recibir el presupuesto y de ese presupuesto vamos a que es de tipo doble, entonces vamos a regresar un valor doble y es get presupuesto, pero a este no va a recibir nada. Ok, entonces ya tenemos los dos métodos que podemos utilizar para encapsular. Sí, podemos tener otros métodos obviamente también. Bueno, tenemos entonces el presupuesto recibe un valor que es de tipo doble. Tenemos get presupuesto que va a regresar un valor de tipo doble.
Ok, y ahora sí vamos a hacer de forma pública también los métodos para calcular. Si en este caso va a ser presupuesto, computación. Y va a regresar un doble. Y entonces presupuesto, computación, no recibe ningún valor. Public, doble, presupuesto, plásticos, no recibe ningún valor. Public, doble, presupuesto, mantenimiento, igual no recibe ningún parámetro. Aquí nos pone las... Ok, y finalmente public, doble, presupuesto, automotriz. Ok, y ahí está. Bien, entonces son los métodos que necesitamos. Sí, podemos tener dentro de esta clase un método para imprimir. Sí, para no hacerlo en la clase principal main lo podemos poner aquí. Por ejemplo, va a ser público también. No, mejor lo dejamos así. Sí, sí, como nos va a regresar un valor, sí, estos tres presupuestos, entonces lo podemos hacer directamente en el método main sin necesidad de utilizar más variables. Ok, entonces vamos a abrir NetBeans. Sí, yo ya lo tengo abierto. Aquí abrimos NetBeans, creamos un nuevo proyecto. Recordemos Java Application, Next. Nuestro paquete se llama presupuesto CSIT. Presupuesto CSIT. Sí, recuerden, se crea dentro de documentos NetBeans Projects una carpeta que se llama presupuesto CSIT. Tenemos aquí nuestro paquete que se llama presupuesto CSIT. Nuestra clase principal le vamos a cambiar a main. Sí, recuerden que bueno, le pueden poner cualquier nombre principal o dejarle el nombre que tiene por default. Le damos finalizar. Tenemos nuestra clase principal donde se encuentra el método main. Vamos a presupuesto, le damos new class y vamos a crear ahora nuestra clase base que es presupuesto anual. Entonces, presupuesto anual. Sí, y ahora sí vamos a poner nuestro atributo que es presupuesto, que es de tipo doble. Y punto y coma. Ok, entonces ya tenemos lo que es nuestro método, perdón, nuestro atributo. Y ahora vamos a poner nuestros métodos. Si tenemos un método set y un método get para presupuesto, entonces lo que vamos a hacer es, con ayuda de la herramienta de NetBeans, le damos botón derecho, vamos a insertar código y vamos a ir a get start setters. Sí, y aquí por ejemplo solamente nos aparece el presupuesto porque es lo único que tenemos como atributo. Le damos generar y bueno, ya tenemos aquí el get presupuesto y el set presupuesto. Bien, podemos copiar esto que ya tenemos aquí porque van a ser nuestros métodos que vamos a utilizar para hacer los cálculos. Ok, entonces los copiamos y los vamos a pegar acá. Sí, bueno, aquí nos da errores porque pues, obviamente necesitamos definir todavía lo que va a ser cada uno de estos métodos. Recordemos que todos los métodos llevan llave que abre y llave que cierra. Sí, y ahí todavía me parece un error. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo que estos métodos van a regresar un valor. Sí, y lo que nos aparece en el globito que aquí está dice que sí, que no se ha dado ningún valor de regreso o de retorno. Sí, y finalmente el último. Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en cada uno de nuestros métodos?
Sí, vamos a calcular cuánto le corresponde a computación. Sí, y ok, tenemos un presupuesto. Ese presupuesto se le va a asignar un valor a través del método setPresupuesto. En la clase principal vamos a pasarle aquí un valor y se le va a asignar a nuestro atributo presupuesto. Por lo tanto, sí, sin utilizar otra variable, puedo hacer lo siguiente. Return, sí, presupuesto. Vamos a ponerle el this presupuesto por lo que le corresponde a, bueno, ahorita estamos en plásticos, a plásticos le corresponde el 30%, entonces aquí sería por 0.30. Sí, y a computación igual le ponemos return, acá falta el punto y coma, le ponemos return y nuevamente this.presupuesto y por el porcentaje que le corresponde a computación, que es del 35%. Sí, 0.35. Aunque ya tenemos entonces computación, tenemos plásticos y vamos por mantenimiento. Okay, y vamos a hacer exactamente lo mismo. Return this.presupuesto por lo que le corresponde a mantenimiento, que es de 10%. Entonces sería 0.10. Y por último, lo que le corresponde a automotriz. Ok, entonces aquí return this.presupuesto por, acá falta un punto y coma, lo que le corresponde a automotriz es del 25%. Ok, entonces aquí 0.25, punto y coma al final. Bien, entonces ya están todos los métodos que necesitamos. Si se dan cuenta, únicamente como atributo estamos utilizando presupuesto, porque no utilizamos una variable para guardar el resultado de la operación, lo estamos haciendo directamente a través de return. Bien, vamos entonces ahora a nuestra clase principal main. Sí, recuerden, vamos a trabajar con la clase scanner. Sí, la clase scanner, recuerden que sí, el tipo de dato que le corresponda, sí, lo vamos a colocar acá para tenerlos presentes. Pero antes, como vamos a trabajar con la clase scanner, tenemos que hacer un import java.util. Asterisco. Recuerden que si ponemos el asterisco se trae todas las clases que estén dentro de ese paquete. Si solamente queremos utilizar la clase scanner, pues podemos ponerle aquí punto scanner con mayúscula la S. Ok, entonces lo que vamos a hacer ahora es de la clase scanner vamos a definir un objeto, a crear un objeto y a instanciarlo, new scanner, y vamos a utilizar el sistema de salida, de entrada, perdón, punto int in. Ok, aquí y punto coma. Ok, y vamos a declarar nuestro objeto de presupuesto anual. Si recuerden que debe ser el nombre de la clase presupuesto anual y luego el nombre de nuestro objeto, que va a ser csit 8, luego new y presupuesto anual. Si ya hemos comentado que este presupuesto anual, sí, es un método constructor. Sí, en el siguiente tutorial vamos a ver qué son bien los métodos constructores, cómo se definen y qué tipos hay. Sí, ahorita nada más, este es un método constructor. Los métodos constructores son los primeros que se ejecutan dentro de una clase cuando se crea un objeto. Y aquí lo que estamos haciendo es utilizando un método constructor por default, se conoce porque no lo hemos definido dentro de nuestra clase presupuesto anual. Ok, entonces ya tenemos los objetos que necesitamos. Vamos a declarar nuestra variable donde se va a capturar el presupuesto, que es de tipo double. ¿Por qué es de tipo double? Porque el presupuesto que estoy definiendo aquí es de tipo double. Entonces aquí van a utilizar a pre nada más. Y ahora sí, con un system.out.println voy a pedir que ingrese el presupuesto anual. Ingresa el presupuesto anual del CECIT.
y después lo vamos a leer con tecla, con pre, y le vamos a asignar, le vamos a asignar lo que se lea con tecla, que es, aquí está mal, es tecla, con mi objeto de la clase scanner. Entonces tecla, como es de tipo double, necesitamos un next double, ¿sí? Y punto y coma al final. Nuevamente aquí tenemos double, le corresponde next double. Ya tenemos, y podemos ahora sí llamar a nuestro objeto sessit8, el cual vamos a ver qué métodos tiene y qué atributos. Sessit8 punto, y tenemos pautos, plásticos, computación, mantenimiento, que son los presupuestos, get presupuesto y set presupuesto. Entonces lo que vamos a utilizar aquí es el set presupuesto para asignarle el presupuesto que estamos capturando acá. Y ahora sí lo que podemos hacer es ya el llamado system.out.println, ¿sí? El presupuesto para cada área es de, y vamos a colocar otro system.out.println, ¿sí? Y vamos a ponerle aquí computación, dos puntos, y vamos a concatenarle el sessit8 punto y computación. Aquí tenemos el método de computación, ¿sí? Punto y coma al final. Podemos ir concatenando aquí más texto. Lo que voy a hacer es nada más copiar y pegar, ¿sí? Para que sea un poco más rápido. Y necesitamos otros tres. Entonces va a ser computación, plásticos, mantenimiento y automotriz. Y aquí en lugar de estos métodos, pues los métodos que corresponden. Punto plásticos, vamos a llamar al método plásticos. Sí, punto mantenimiento, vamos a llamar al método mantenimiento. Y finalmente automotriz, llamamos al método para automotriz. Y ya tenemos ahora sí, si queremos aquí por ejemplo el presupuesto de, si cerramos aquí, luego concatenamos y podemos llamar al método sessit, vamos a llamar al sessit8 punto, y vamos a llamar a get presupuesto, ¿sí? Aquí get presupuesto, y luego concatenamos. Entonces el presupuesto de para cada área es de, o le corresponde, si ya depende como ustedes quieran el mensaje. Y nuevamente aquí yo puedo crear, ¿sí? otro objeto para el sessit9, por ejemplo. Lo mismo, new presupuesto anual, ¿sí? Y puedo tener más objetos. Presupuesto anual, ahí está. Puedo tener los objetos que yo necesite. Sí, ahorita nada más, bueno, por cuestión de tiempo y para que no sea tan largo, ya lo tenemos aquí. Ahora vamos a verificar que sí funcione. Entonces lo ejecutamos ya sea con el de play, con run o con file. Hola. Ingresa el presupuesto anual del sessit y vamos a poner 1.000.000 y ya está. El presupuesto de 1.000.000 para cada área es de computación, le corresponde tanto y así. Bien, entonces en el siguiente vamos a ver lo que es el método constructor para que empecemos a utilizarlo. Nos vemos en el siguiente.